Señoras y señores, acaba de iniciar un torneo muy importante y es la Sinquefield Cup 2021, un torneo a ritmo pensado que se juega en San Luis, Estados Unidos y que reúne a varios de los mejores jugadores del mundo, como puedes ver ya mismo en pantalla. Te traigo la que considero es la partida más relevante de la jornada, protagonizada con blancas por el gran maestro Fabiano Caruana, número 2 del ranking mundial, y con negras el gran maestro Sam Shankland, ambos estadounidenses. Recordemos que Shankland hace algunos pocos años atrás fue campeón de los Estados Unidos, así es que es un jugador bastante fuerte. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Caruana con D4, responde Sam Shankland caballo F6, defensa india, caballo F3, G6, alfil F4 y Fabiano plantea el sistema Londres. Responde Shankland con alfil G7, E3, D6, H3, jugada que permite reciclar el alfil concretamente hacia la casilla H2 una vez sea amenazado. Sigue esto con C5, caballo BD2, y como ves, a la máquina no le gusta mucho esta jugada, sino que la tradicional C3, que forma el clásico y característico triángulo de peones en el sistema Londres, donde se continúa con alfil D3 y caballo BD2. Pero bueno, Caruana se ha decantado por caballo BD2 de manera inmediata. Las negras continúan con C por D4, las blancas C por D4, enroque alfil E2, dama B6 tocando en B2, caballo C4 protegiendo al peón B2 con ganancia de tiempo, pues se ataca a la dama rival. Dama C7, caballo E3, caballo C6, C3, E5, alfil H2, dama E7, una jugada que implica un nuevo movimiento de dama, lo cual lógicamente es una pérdida de tiempo. Acá parecía más saludable simplemente optar por jugar con un peón aislado mediante E por D4, acá ves al peón aislado D de las negras, pero tras esto se da una línea muy interesante para las negras, como verás a continuación. Caballo por D4, por ejemplo, caballo por D4, dama por D4, caballo G4 atacando descubiertamente a la dama blanca, alfil por D6, caballo por E3, F por E3, alfil por D4, alfil por C7, alfil por E3 y las blancas tendrían un rey centralizado, sufriendo gran incomodidad por ello, mientras el rey negro ya está guarecido en un rincón del tablero. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Pero volvamos a los juegos de la partida. El dama E7 de Shankland. Caruana prosigue con enroque, E4, caballo E1, D5, caballo 1 C2, alfil E6, dama E1. Esto podría tener como idea pasar la torre del flanco de dama hasta D1 y dirigir la propia dama G3, con un previo F3, por supuesto. Caballo D7. La idea de Shankland es jugar F5. Sin embargo, ya ha llegado tarde la posibilidad de ganar el dominio de la columna F y ya verás por qué. Caruana sigue con F3, con esto las blancas no permiten que las negras puedan hacerse con el control de la futura columna abierta F. F5, F por E4, F por E4, alfil F4, torre F7, las negras desean ya doblarse en la columna F. Dama G3, persuadiendo a las negras de que intenten jugar un torre a F8, ¿verdad? Porque vendría un alfil D6. No obstante, las negras, por supuesto, no cometen esta imprecisión, juegan caballo F6, las blancas torre F2, dama D7, torre a F1, torre a F8, dama H4, caballo E8, caballo G4, caballo D6, caballo CE3, caballo E7, caballo E5, alfil por E5, alfil por E5 y ahora una jugada tremenda. Caballo de F5, pero tremendamente mala. Esto bloquea la diagonal del alfil D6 y con ello las negras permiten el salto glorioso de caballo a G4. Por lo tanto, lo que Shankland debió haber jugado era un torre por F2, torre por F2, torre por F2, rey por F2, caballo F7 y fíjate que ahora no sería buena idea seguir con caballo G4 por la sencilla alfil por G4 quebrándole las patas al caballo y con ello igualando a las negras la partida. Pero bueno,
Jugada tremendamente mala, caballo de F5. Caballo G4, la amenaza es muy obvia. Caballo H6, mate. Así es que Xianglan juega H5. Caruana, dama G5. H por G4, las negras ganan una pieza, pero las blancas tienen la partida ganada. Sigue Fabiano con H por G4. Sam, caballo G7. Dama H6. Caballo F5. Las negras devuelven la pieza a cambio de cerrar los caminos a las blancas. Es decir, si por ejemplo se jugaba cualquier cosa, por ejemplo A6, entonces alfil por G7 y se viene un mate en 2 jugadas, haga lo que haga el segundo jugador. Pero el ejemplo más claro es que luego de un torre por G7, entonces torre por F8, jaque mate. Es por ello entonces que el conductor de negras juega caballo F5, G por F5, las blancas recuperan la pieza, torre por F5, torre por F5, torre por F5, torre por F5, alfil por F5. Y a nivel material, desigualdad, más no a nivel posicional. La partida ya es de Fabiano. Sigue esto con G4, alfil E6, dama por G6, dama F7. Acá se podría cambiar las damas y ganar este final fácilmente con peón de ventaja y la pareja de alfiles. Pero Fabiano no es papero y prefiere jugar dama H6 y la idea es seguir con G5 metiendo la batalla ahora al alfil de casillas claras. Las negras continúan con E3, las blancas alfil F3 y tras esto Sam Xianglan abandona la partida. Esto porque simplemente a un dama por F3, entonces dama por G7 mate, ¿verdad? Y si las negras no jugaban esto, por ejemplo, no capturar el alfil, sino que cualquier otra cosa, entonces simplemente vendrían las simplificaciones en G7, digamos, cambiando damas y piezas menores y llegando así a un final de alfiles de el mismo color, ¿ok? Del mismo color, pero con un peón de ventaja y creo que hasta con 2 peones de ventaja, pues el peón de 3 es muy débil y caería. Fabiano Caruana inicia este tremendo torneo con un triunfo y jugando muy bien. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, aquí cortesía del sitio de Chess24 y vemos todas las partidas jugadas en esta jornada, en esta primera jornada. Y vemos Wesley So, tablas como Amediaro, Bachel Lagrave, triunfo sobre Svidler, Xiong y Rapport, tablas. Caruana triunfo sobre Xianglan, como acabamos de ver, y Domínguez le ha ganado a este polaco de apellido impronunciable que hoy en día juega por Estados Unidos. Así es que estos son los resultados de la primera jornada. Espero hayas disfrutado esta tremenda partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más gente a conocer este canal y suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Nos vemos.